Las conversaciones para adquirir la casa en la que Joaquín Costa falleció en Graus en 1911 podrían dar sus frutos en breve, según avanzó la alcaldesa grausina, Gemma Betorz, en el homenaje al pensador celebrado el pasado miércoles con un programa que recupera el programa habitual tras el parón de la pandemia. La cita se recuperó, como decimos, ese miércoles con la ofrenda floral, el himno a Costa, con la Coral Villa de Graus y la lectura por los niños de la biblioteca de una selección de textos del libro El joven Joaquín Costa, Filosofía, Cultura y Educación, presentado por su autor, Manuel López Forjas, y el director del Instituto de Estudios Altoaragoneses, Alberto Sabio, como colofón al programa. Como decimos, en esta conmemoración del 112 aniversario de la muerte de Costa, Betorz anunciaba avances en la adquisición de la casa de Joaquín Costa en Graus. Escuchamos a Gemma Betorz esa jornada anunciando estos avances en las negociaciones con la familia. Sí, como con muchas cosas estamos recuperando estos actos, en concreto, como dices, de homenaje, de celebrar el aniversario de la muerte de Joaquín Costa. Este año pues recuperamos el acto como venía siendo habitual ya después de la pandemia, y pues como decías, muy emotivo, porque es un personaje que representa a Graus, que sus ideas, a pesar de que celebramos hoy pues tantos años de su fallecimiento, sus ideas, como comentaba antes Elena, están de plena actualidad, con lo cual muy contentos de poder recuperar este homenaje por Joaquín Costa, y estas ideas que como digo están todavía muy vigentes. Se trabaja en su legado, en mantenerlo, en ponerle un valor. En un rato iremos a la presentación de ese libro, y el Ayuntamiento yo creo que sigue trabajando en otras iniciativas para que Graus se siga relacionando con Costa y Costa con Graus. Sí, yo creo que se hizo público ya hace un tiempo que el archivo personal de Costa, que era el archivo que se custodió aquí en Graus hasta hace prácticamente un año, fue comprado por el Ministerio de Cultura. En estos momentos se está en una fase de digitalización y catalogación de toda esa documentación. Previsiblemente estos trabajos finalizarán en unos meses, y posteriormente pues el Ministerio pondrá a disposición toda esta documentación del Archivo Provincial de Huesca, que es donde ya está a buen recaudo, podríamos decir, esas otras 2/3 partes del archivo de Costa, con lo cual pues con esta inversión que realizó el Ministerio de Cultura hace aproximadamente un año, podemos decir que todo el archivo de Costa está ya salvaguardado, está en una institución pública, pues para la consulta y accesible para todos los que quieran consultarlo. También estaba hablando de la casa, ¿no? Ahí había... Sí, como decía, la parte del archivo es una cuestión que sí que se ha finalizado. Finalizará cuando se deposite todo ese archivo en Huesca, pero digamos está en una fase muy avanzada. Y con respecto a la casa, pues ha habido hace poco tiempo nuevos contactos con la familia y con alguna institución que confiemos que próximamente puedan dar sus frutos. Que el Ayuntamiento sigue considerando que es importante ese legado. Hombre, para nosotros mantener viva la figura de Joaquín Costa en Graus es muy importante. Es una persona que representa Graus, que digamos fue el embajador de Graus en muchos sitios, y desde luego con unas ideas totalmente revolucionarias para su momento, que como decíamos antes están de plena vigencia algunas de ellas, y que desde luego para nosotros sería muy importante pues poder contar con ese espacio para visibilizar más todavía esta figura. Perfecto, gracias. En la ofrenda floral también participó la Comunidad de Riegos del Alto Aragón, cuyo presidente, José Antonio Prada, resaltó también la figura de Costa.
Efectivamente, o sea, como no podía ser de otra manera, Reconsol Alto Aragón quiere estar presente esta tarde en este homenaje a Joaquín Costa, un acto pequeñito pero muy entrañable desde nuestro punto de vista, y nunca será suficiente para agradecerle la labor que él hizo por lo que es nuestro mundo, por nuestro sector del regadío, y por eso esa es nuestra razón de estar aquí hoy en día. Y lleváis viniendo siempre, además, para continuar rindiendo ese homenaje, que no se olvide. En el efectivamente, para nosotros forma parte ya de nuestro calendario de actos de inexcusable cumplimiento venir aquí a Graus y estar en este acto tan entrañable, tan discreto, pero tan bonito y tan importante para nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. César Rodellar, en representación del Canal de Aragón y Cataluña, también aseguró que era un placer conmemorar la figura de Joaquín Costa y participar en este homenaje al pensador. Y como siempre para nosotros, pues es un placer venir aquí a conmemorar a Joaquín Costa y todo lo que hizo por el regadío y recordar siempre su memoria para que las gentes venideras tengan siempre en cuenta lo que supo y lo que supo ver para el futuro de toda esta zona. Les dejamos ahora íntegramente con ese acto de homenaje a Joaquín Costa en el 112 aniversario de su fallecimiento en Graus, que condujo la técnico de Cultura y directora de Espacio Pirineos, Elena Nogarol. Bueno, buenas tardes a todos. Un año más, muchas gracias por asistir a este acto homenaje de Joaquín Costa, el 8 de febrero, día en que recordamos su fallecimiento, pero sobre todo recordamos su persona y el legado que nos dejó con su filosofía y su manera de pensar, que todavía hoy en día sigue estando tan vigente. Su preocupación por los menos favorecidos, su defensa y su lucha por la obtención de mejores condiciones de vida, siempre partiendo de un pilar fundamental como es la educación. Su más conocida frase, que la podemos leer en este monumento, Despensa y Escuela, resume a la perfección la base de su pensamiento. La educación como un pilar fundamental para construir el futuro, que junto con su política hidráulica constituyen la idea de progreso y desarrollo de la España de su tiempo y que también sigue siendo del nuestro. Como cada año, le homenajeamos aquí frente a su monumento el día de su fallecimiento, celebramos el aniversario de su muerte, y para ello este acto va a ir acompañado por los niños del taller de lectura de la Biblioteca de Baltasar Gracián de Graus, que nos van a leer una selección de textos del libro de Manuel López, que posteriormente a las 7 de la tarde vamos a presentar en Espacio Pirineos. Les dejo con su lectura. Los niños y niñas de taller de lectura de cuarto de la Biblioteca Municipal vamos a leer una sección de textos de Joaquín Costa, extraídos del libro El joven Joaquín Costa. Filosofía, cultura y educación, 1864 a 1881, de Manuel López Forjas, editado por el Instituto de Estudios Alto Aragoneses, que esta tarde se presenta en Graus. Y no nos avergoncemos, artesanos, de ser hijos del trabajo salidos del pueblo, que la nobleza no consiste hoy día en polvorosos y roídos pergaminos, sino en la hidalguía, de proceder y sentimientos, en la virtud, en la instrucción, en la honradez y en el trabajo. Alentémonos, pues, y trabajemos, que ancho campo se abre nuestra sedienta imaginación. Aprendamos mucho, siquiera sean solo los cimientos de la ciencia y del trabajo. Estudios con ahínco, bebamos ansiosos la ciencia que tan prodigamente se esparce por doquier. Pues nosotros, señores, debemos contribuir a demostrar a la faz del mundo que los españoles son civilizados y no salvajes, y que cualquier genio es tan capaz como el de cualquier extranjero. Instruirán la agricultura y las máquinas y los inventos. Se vendrán naturalmente como atraídos por un imán. Y los sistemas nacerán mejorados como por encanto. Y el
comercio de exportación recibirá multiplicadas las toneladas de productos. Y se minorará su precio y se equilibrará el consumo de la variedad y se evitará la crisis y el agricultor no tendrá que arrastrar la vida miserable y raquítica de hoy en día. Progreso es la ley de la historia que tiende a establecer el equilibrio entre las naciones y entre los individuos, a borrar las fronteras de las primeras y las enemistades y los privilegios de los segundos. Los que niegan la ley del progreso reniegan de la providencia. Crisis proviene de un desequilibrio entre la producción y el consumo. La ley del progreso lo dibujan los horizontes del porvenir. La amistad y no el egoísmo ha de unir a todos los hombres para hacer el amor a todas las familias. Fraternidad universal. El Renacimiento sirvió para preparar los pueblos libres. La época presente incuba en su seno a todo el mundo. El mundo está a expectativa. ¿De dónde saldrá ese hombre que ha de acallar tantos lamentos, que ha de enjuagar tantas lágrimas, que ha de desatar tantas servidumbres, que ha de dar satisfacción a tantas injusticias que hacen nuestro mundo un horrible drama y de nuestro corazón un campo de batalla? ¿De dónde saldrá ese hombre que ha de despertar el Evangelio en tantas conciencias, que ha de inundar de felicidad tantos corazones como hoy se agitan sintiendo a su alrededor el vacío? Muchas gracias, chicos. Muy bien. Y a continuación, la Coral Villa de Graus va a cantar el himno de Joaquín Costa, del Orfeón de Graus. ¿Necesitáis micrófono?
este acto realizaremos una ofrenda floral al monumento de Joaquín Costa, como todos los años, con la entrega de estos ramos que tenemos aquí colocados. Voy nombrando las instituciones y autoridades y van pasando para hacer la entrega. Bueno, en primer lugar, de parte de la Comunidad General de Regantes de Riego de Alto Aragón, hacen la ofrenda José Antonio Pradas Arnal y Francisco Orús Lacarte. De parte de la Comunidad General de Regantes de Aragón y Cataluña, César Rodellar, Esmeralda Ruera y José Luis Boix. De parte del Centro de Estudios de Monzón y Cuenca del Medio, excusan su presencia, pero en su lugar hacen la ofrenda Roque Vicente y Julián del Castillo. Roque Vicente. Y para finalizar, de parte del Ayuntamiento de Graus y de la comarca de Ribagorza, hacen la entrega floral Gemma Betort y Marcel Iglesias. Bueno, pues para finalizar, de nuevo muchas gracias a todos por su asistencia, autoridades, instituciones, todos los asistentes a este acto. Y vamos a dejar constancia de nuestra presencia. Vamos a hacer una foto final, una foto de familia delante del monumento de Joaquín Costa, que vamos acercándonos todos para allí. Recordarles que a continuación, a las 7 de la tarde, hacemos presentación en Espacio Pirineos del libro de José Manuel López Porcas, también descendiente a Costa. Si hace falta el... Buenas tardes, hace falta el micro. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir a la presentación de este libro. Daros las gracias por venir, Manuel López, el autor del libro que vamos a presentar, El joven Joaquín Costa, Filosofía, Cultura y Educación. Luego ya lo comentarán ellos en más profundidad, y gracias a Luis Rosario, director del Instituto de Estudios Alto-Aragoneses, por venir aquí, por venir a presentar aquí este libro, que además sabemos que habéis estado guardando en la recámara unos cuantos días, para venir a presentarlo justamente hoy, 8 de febrero, que conmemoramos el 112 aniversario del fallecimiento de Joaquín Costa.
Costa, así que gracias también por ese esfuerzo y sobre todo gracias por el estudio, la dedicación y el cariño que has puesto en este libro, como nos comentabas antes, que bueno, hay muchísimo esfuerzo, hay muchísima documentación, hay muchísimo trabajo detrás, es un estudio súper profundo de las ideas de Joaquín Costa, bueno, un grausino que llevamos a honrar todos los grausinos de que Joaquín Costa fuese de aquí, así que muchas gracias por, como digo, por estudiarlo y gracias por venir aquí a presentarnos la obra. Ya me voy a sentar ahí a atender bien concentrada todo lo que nos expliquéis. Muchas gracias. Dejo aquí el libro porque lo firmamos. Muchas gracias, Gemma, alcaldesa. Para nosotros es un placer estar hoy aquí en Graus, en una efeméride tan señalada, ¿no? Además me gusta, yo soy de Monzón, que gusta la vetería. Cuando llega el otoño van a pasar por Monzón, ¿no? Bueno, que más allá de la norma, yo lo que quería decir es que presentar un libro entiendo que es incitar a su lectura, es el gran objetivo, ¿no? Servir de aperitivo y no desentrañar en exceso los contenidos, ¿no? Y eso es lo que voy a intentar brevemente, sin desentrañar demasiado los contenidos. Yo lo primero que quería decir es que a mí me ha parecido que este es un libro necesario. Es un libro necesario porque Joaquín Costa es un personaje más invocado que realmente leído. Es un personaje no muy analizado en sus textos, incluso yo diría que hoy está algo orillado en el mundo académico. O sea, llega Joaquín Costa en esta situación a 2023. Es verdad que tampoco le ha hecho mucho bien las tergiversaciones de sus escritos a los que ha sido sometido, ¿no? Y un poco buscando, instrumentalizando, legitimando actuaciones que poco o nada tenían que ver con su pensamiento. Por eso este libro, que es producto de una tesis doctoral que se leyó en la Universidad Autónoma de Madrid, me parece que, más allá de otras aportaciones sobre Joaquín Costa, que pueden estar más o menos repetitivas o trilladas, nos abre nuevos horizontes. Este libro, a partir de los textos de juventud, ¿no?, del propio autor, de Joaquín Costa. Y Manuel López Forjas, yo creo que observa una cautela, que la respeta muy bien, y es que no descontextualiza el personaje. Porque Costa es evidente, es hijo de otra época. No hay que descontextualizarlo, hay que utilizarlo como lo utilizas en el libro. No es una receta mágica para todo, el diagnóstico de Joaquín Costa. Su mundo era muy distinto al nuestro, hay que andarse con tiempo, no realizar extrapolaciones automáticas de sus ideas. Por ejemplo, en tiempos de Joaquín Costa la gente se iba de los pueblos porque no tenía tierra, fundamentalmente. Hoy hay otras razones, ¿no? Los servicios, el precio de los productos agrarios. Hay gente que sabe mucho más que yo de estas cuestiones. Pero, es decir, Costa no se puede utilizar para legitimar todo tipo de actuaciones. Luego voy a poner algún otro ejemplo en este sentido. Por lo tanto, libro necesario y que no descontextualiza nunca al personaje. Es un estudio a partir de los propios textos de Joaquín Costa. Luego es un libro de una gran erudición, que estudia los papeles de Costa, los pone al microscopio. Y entonces, a partir de ahí, él nos los ordena para una mayor comprensión. El libro, lo que tú me digas. Sí, os decía que el libro está ordenado en pequeños capítulos, pero hay una columna vertebral a lo largo de todo él, que es el pensamiento filosófico de Joaquín Costa. Hoy lo llamaríamos un hilo de Twitter, ¿no? El hilo es ese, ¿no? El hilo es el pensamiento filosófico de Joaquín Costa. El trabajo es aún más meritorio porque muchos de vosotros sabéis la letra tan endiablada que tenía Joaquín Costa, producto también incluso de su propia enfermedad, ¿no? Entonces, ser capaz de leer esos textos, de ordenarlos, de aclararnos, de darles una secuencia, una pauta, de estructurarlos, de que haya una columna vertebral, me parece un logro por el cual te felicito, Manuel, por ese trabajo.
Os decía, frente a los estudios clásicos de Costa, más o menos trillados, este libro nos descubre nuevos enfoques. Nos descubre, por ejemplo, yo digo solo los que más me han gustado, seguro que hay más, no quiero desentrañarlo todo, pues entonces, por ejemplo, un enfoque es el del municipalismo. La importancia, el énfasis que se concede al municipalismo, el inicio de los cambios, decía Costa, tenía que hacerse por renovación municipal, en la administración más cercana al ciudadano. Sigue siendo la administración más cercana al ciudadano, entonces él le pone esos escritos sobre el municipalismo, de juventud, que no son demasiado conocidos. O por ejemplo, cuando él estudia el catastro, en unas páginas que le dedicas al libro, él apuesta claramente por una reforma fiscal de carácter redistributivo, con carácter progresivo, y él pelea porque los antiguos libros de amillanamientos, que era como se pagaban los impuestos, a mediados del siglo XIX, fuesen sustituidos por un catastro, porque los libros de amillanamiento los hacían las juntas periciales y las fuerzas vivas de cada pueblo, o sea, que era juez y parte al mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, él pelea por el catastro, y porque en el catastro no hubiese fraude, porque en el fondo él se da cuenta de que las reformas sociales que él propugna son inviables si no hay un respaldo presupuestario y si el Estado, ese Estado liberal que está en construcción, bueno, pues no se arma también desde el punto de vista presupuestario y desde el punto de vista económico. En este sentido, también me gustan mucho las páginas que dedica a Costa, es un defensor de las sociedades cooperativas agrícolas, ¿no? En tanto defensor del pequeño campesinado, pues él entiende que el pequeño campesinado tiene que defenderse del mercado, de algún modo, ¿no? Del libre mercado, ¿no? Pues a la hora de comprar conjuntamente los insumos, de realizar comercializaciones colectivas, que posicionasen mejor al campesinado, que es el mundo de nuestras cooperativas. O sea que en este sentido me parece también que es un discurso que a veces no se ha hecho demasiado énfasis, son un poco las grandes frases de Costa, las grandes proclamas, y a veces nos hemos quedado ahí sin ponerlas, como digo, como hace Manuel en el libro, al microscopio. El progreso de España, dice Joaquín Costa, o la idea de progreso que él tiene, él la cifra sobre todo en agricultores y artesanos. Fundamentalmente, los agricultores y los artesanos, porque él se da cuenta muy bien que el regadío mitiga la despoblación, ¿no? Y que el secano rabioso echa a la gente de los pueblos. Entonces, claro, él apuesta por una política hidráulica. Pero atención, no por cualquier política hidráulica. Es lo que decía antes, no descontextualizar a Costa, porque Joaquín Costa no conoció los pueblos inundados por embalses, no conoció los trasvases intercuencas, no conoció el hormigón armado, no conoció la energía hidroeléctrica que se generaba en lo que se genera en los saltos de agua. Era un mundo totalmente distinto, ¿no? Y él apuesta por esa política hidráulica, pero no vale cualquier política hidráulica y que nos digan, no, esto ya lo decía Costa, es que no decía Costa eso. No conviene, como digo, no descontextualizar. Él contempla el regadío para aumentar los cultivos intensivos, fundamentalmente, ¿no? Frutales, horticultura, pastos, etc. Y en cualquier caso, esto también me parece muy interesante, él apuesta por una política hidráulica que condujese a una reforma agraria técnica, a una reforma agraria técnica que hiciese posible el desarrollo equilibrado del territorio, que evitase la proletarización del campesinado y que en consecuencia moderase el conflicto de clases. Y esas son algunas de las aportaciones, creo que bastante actuales en muchos casos del ideario o del pensamiento de Costa, ya en la juventud, que es lo que Manuel López Forjas estudia en el libro. También me han gustado mucho algunas ideas que desarrolla sobre la naturaleza, ¿no? O sea, las ideas sobre la naturaleza, cómo defiende, él defiende la carga ganadera del monte, o sea, que el monte haya ganado, que haya un mantenimiento del monte durante todo el año. Es un mundo donde el respeto al árbol, el mundo de Costa, o las ideas de Costa, el respeto al árbol es un condimento más de la regeneración de la patria, ¿no? Todos sabemos Costa, regeneracionista, ¿no? Pero este ingrediente del árbol, podríamos decir que hay un patriotismo arbóreo, ¿no? O un regeneracionismo arbóreo, porque él va a estar muy quejoso de cómo se llevó a cabo la desamortización de los montes públicos en España.
A él no le gustó cómo se llevó la desamortización de Madoz, solo quedaron exceptuados de ser privatizados, de ser sacados a pública subasta, ¿no? para luego ser rematados por los principales financieros, en cualquier caso para privatizarlos. Os decía que solo se exceptuaron aquellos montes cuya especie dominante fuese pino, roble o haya, como especie dominante. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que Joaquín Costa, que ve esto y ve sobre la provincia de Huesca, él clama por las encinas, él clama por las carrascas, ¿no? Y dice, los mítines de la Cámara Agrícola del Alto Aragón aquí en Graus, en Barbastro, en Monzón o en Huesca, pues dice, fueron adineradas las encinas y convertidas en leña y en carbón vegetal, porque esos montes que sacan a la pública subasta, lógicamente el que ha pujado por ellos y ha pagado, lo primero que intenta es sacarle rentabilidad. Igual va a ser la forma, liquidar y recuperar en cuanto se pueda liquidando las encinas. Si hubiéramos hecho caso a Joaquín Costa, tendríamos más encinas centenarias, ¿no? Como la de Lecina y algunas más, eso indudablemente. En definitiva, el libro no aborda solo, igual soy demasiado, lo estoy resumiendo mucho, pero no aborda solo la parte de la agricultura, pero a mí me interesa mucho esa parte. Costa como teórico de la agricultura, ¿no? Entonces, con enseñanzas que él aprende en las sociedades económicas de amigos del país, porque las universidades, que tanto disgustos le trajeron a Costa, ¿verdad? En las universidades de aquella época que estaban observadas todavía hacia los saberes humanísticos, del derecho, de la teología también. Entonces, además de la universidad oficial, se va a aprender de las sociedades económicas de amigos del país, ¿no? Se da cuenta que para los agricultores, vistas las tasas de analfabetismo, son importantes los catecismos agrícolas. Es decir, los catecismos en el sentido de, bueno, están acostumbrados al discurso de la Iglesia, pero hay que reactivarlo para difundir las enseñanzas agrícolas también. Y es bonito, incluso recuperar algunos de esos catecismos o algunas de esas ideas que tenía Costa en el libro. Otra idea del libro, bueno, distingo mucho, pero otra idea que yo también quería subrayar o rescatar es la importancia que él le concede a la educación de la mujer labradora, a la educación de la mujer rural. Hoy sabemos el papel fundamental de la mujer como sostenedora de la población rural, pero entonces esto no era lo habitual, concederle importancia a la educación femenina y sobre todo a la educación de la mujer rural. Costa estaba ligado a la institución libre de enseñanza, se interesó por la educación femenina como una pieza más de su programa de pedagogía, de educación popular, incluso de autodidactismo. Incluso pensando, esto también me gusta mucho, en algo de lo que décadas después serían las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas que nunca las conoció de la República, pero pensando en lo que luego sería, porque habla incluso de algún tipo de expediciones para favorecer la formación de la mujer rural. El libro dedica también unas páginas que os recomiendo sobre la visita que hace Joaquín Costa a la Exposición Internacional de París en 1867, becado por la Diputación Provincial de Huesca. Pero bueno, es una de esas becas que él va becado para trabajar de albañil, o sea, tampoco va a investigar, no, va becado para trabajar de albañil, pero yo me lo imagino en París con los ojos como platos, ¿no? Absorbiendo como una esponja, ¿no? Preocupándose un poco de la innovación, ¿no? Las exposiciones internacionales, pues claro, eran entonces el diseño máximo de los avances tecnológicos. Él estudia por qué otros países habían progresado más que España. Él recoge semillas y las coge en cucuruchos y las pone en cucuruchos de papel y se las lleva a la fonda o al alojamiento donde estuviera. Está preocupado, y sobre todo lo más conocido, se trae el diseño de la bicicleta. Se trae el diseño de la bicicleta que luego se lo pasa a los hermanos catalán, y entonces cuando nosotros vemos las estadísticas, en 1870 la provincia de Huesca es la provincia que más bicicletas tiene de toda España, de largo vamos, porque los hermanos catalán están fabricando en Barbastro y en Huesca estas bicicletas cuyo diseño se ha traído para la costa, ¿no? Que es un poco ver la innovación y la pasión en el fondo por el conocimiento.
Joaquín Costa nos transmite el libro. Voy a acabar ya, pero sí que quiero decir solamente un par de cosas más. Leyendo este libro de Manuel, se percibe enseguida también el espíritu de superación de Joaquín Costa. Esta es una de las columnas vertebrales. O sea, su vida no fue nada fácil, diríamos que fue un camino peligroso y tortuoso. Como sabéis, afrontó grandes dificultades económicas, padeció desde su juventud una enfermedad muscular degenerativa, pero bueno, eso, aunque hizo estragos en su ánimo, y algo también se refleja en el libro, ¿verdad?, de cómo se deprime el hombre, aunque hizo estragos en su ánimo, nunca pudo con su voluntad de saber y con su deseo de entender el mundo. Luego llegaron además otras frustraciones, las frustraciones con las oposiciones, las frustraciones con la política, a pesar de sus maestros, Castelar o Giner de los Ríos. Quiero decir que fue un resistente y nos lega, aparte de las ideas que Manuel desarrolla muy bien en el libro, nos lega también su ejemplo personal, su esfuerzo, un trabajador difícilmente superable. Y esto que ya lo sabíamos de Costa, quizás esto no es tan novedoso, pero se subraya bien en el libro. Y acabo ya, pero no quería hacerlo sin indicar que hasta qué punto la filosofía, las ideas de este joven Joaquín Costa estaban inspiradas en principios republicanos. En su visión de la libertad individual, expresada a veces con un tono incluso semi-religioso, muchas veces, porque era lo que también entendía la gente que acudía a sus mítines de la Cámara Agrícola del Alto Aragón. Lo digo porque ha habido alguna apropiación de partidos de ultraderecha que han hecho actos como hoy, delante de los monumentos de Joaquín Costa, y yo creo que a ellos también les interesaría mucho leer este libro. No sé si lo leerán, pero harían bien también en leer este libro. Decía al principio que presentar un libro es incitar a su lectura, sin destripar los contenidos, y si hablo más, pues tal vez ya lo destripo. Le quiero dar la enhorabuena, muy sincera, a Manuel López Forjas por este libro que forma parte en su día de la tesis doctoral, como he dicho, de la Universidad Autónoma de Madrid. También llamar la atención sobre que es el número 71 de la colección de estudios altoaragoneses, que son 71 números que sobre todo se deben a la gente que ha estado antes que nosotros, en la dirección del instituto y a los trabajadores, a la gente que corrige el estilo, que busca que las fotografías sean de calidad, que nos aporta un diseño atractivo. Es decir, yo creo que seguramente esta colección de estudios altoaragoneses seguramente es la mejor colección de libros que tenemos hoy en la colección. El propio Manuel López Forjas, autor del libro, nos resumía la publicación sobre este joven Costa. Muchas gracias. Claro que sí, es exactamente lo que quería transmitir, que desde el jovencito, desde adolescente, hay un pensamiento no solo en ciernes, sino que ya es bastante maduro para su edad y donde se rastrean las ideas que luego lo hacen famoso hasta sus máximos eslogans como escuela y despensa, doble llave y 7 candados al sepulcro del Cid. Como todo eso está desde su etapa ya juvenil. 3 términos pones ahí en el titular que resumen un poco el desarrollo del resto del libro. Cuéntanos un poco por qué cada uno de ellos. Filosofía, porque exactamente el inicio, porque es lo que quiero destacar sobre todo. Cosa además de ser un político, un escritor, un notario, un abogado. Era un filósofo, tenía una pasión por la disciplina filosófica en sí misma desde el comienzo y al mismo tiempo en sus ramas, como lo quiso desarrollar desde joven, el que se considera todo filósofo, y quizás es el término que menos he identificado. Cultura y educación, los pongo de la mano en doble sentido, tanto la cultura y educación que él mismo se fue haciendo de modo autodidacta, como la que él transmite, la que él ha ido transmitiendo desde esa época en su medio, en Huesca, en Graus, en Madrid y hacia el extranjero, hacia el pensamiento de Europa y América Latina. Una etapa juvenil que marca el resto de su trabajo y de su vida y que crees que puede ser útil para los jóvenes, que has intentado que el libro
hable el propio Costa y llegue sobre todo a esos jóvenes como motivación, como ejemplo. Exactamente, yo creo que sería de lo más importante de su legado, sobre todo en este periodo que segmenté del 64 al 81, donde se ven sus luchas como todos los jóvenes actuales que se proyectan, que tienen problemas de vocación, qué voy a hacer de mi futuro, qué voy a hacer con los recursos que tengo, pues que tengan una referencia también, un aliado en la propia tradición aragonesa española, que luchó hasta donde pudo con un brazo enfermo, el otro día también, sin recursos, con muchos problemas familiares, pero que nunca bajó los brazos y buscó siempre salir adelante, y al final sacó 2 licenciaturas, 2 doctorados, y llegó a ser un notario en uno de los puestos más privilegiados de Madrid, además. Y bueno, supongo que habrá sido una satisfacción ver a los niños leyendo textos de los que has seleccionado para este libro y participar en el homenaje que le rinde Graus. Exactamente, ha sido un honor para mí, es toda una experiencia, y sobre todo me ha conmovido mucho la lectura de los niños, escuchar ahí la voz juvenil de cada uno de ellos, la voz ahí creciente, como a veces también ellos mismos, pues las palabrotas que usa Costa a veces que siempre causan estupor, ¿no? A veces causan un poco de dificultad, pero al final se ve el espíritu y lo que quieren transmitir, y la verdad yo creo que lo estoy escuchando incluso con una mirada más objetiva, y digo, esto conmueve, esto realmente te motiva a pues, luchar por tu país, luchar por tu región, luchar por tus ideales, ¿no? Un Costa que sí, había un silencio ahí sepulcral mientras escuchaban los textos, ¿no? Y el homenaje sencillo, pero sí que se nota que es sentido por la repercusión de este Costa, una figura que, fíjate, viniendo de México, que te ha cautivado y que has llevado a sitios, hablabas de Italia, en Oxford, he visto también alguna imagen tuya, me comentabas, ¿no? Sí. ¿Qué tiene Costa? Pues precisamente es inabarcable porque quiso cubrir todos los aspectos del saber, insisto, desde la filosofía, que es lo que te permite tener una visión general, y es lo que intenté llevar a confrontación esas ideas en congresos, como has dicho, en Inglaterra. También hice una estancia en la Universidad de Nottingham, que bueno, y además Inglaterra es muy simbólico porque de ahí es uno de sus principales biógrafos, que lo estudió por 20 años, pero también lo llevé a Argentina. He encontrado mucho eco en los estudios ibéricos, en una asociación inglesa, pero que también en los portugueses están muy interesados, encontraban analogías con varios pensadores portugueses, con las ideas de Costa, y pues es que tiene esto que engancha porque sabe de lo que habla y habla de cosas muy actuales. Y habla de todo, ¿no? Lo que dices. Pues nada, a seguir profundizando en la figura de Costa. Muchísimas gracias por lo hecho. Muchísimas gracias a ti y a todo el público. Gracias.